Ahora voy a explicar el tema, la segunda parte del tema 2 de la parte general de farmacología veterinaria, donde lo que voy a explicar básicamente es la prescripción o las recetas. Es lo mismo. Y bueno, primero voy a definir lo que es una receta y algunos términos importantes, después los requisitos legales necesarios en la misma, las partes de la receta, los diferentes tipos que existen, después las sustancias que son controladas por ley, las diferentes categorías de venta del SENASA y el término de metrología. Entonces, empezando con la definición de lo que sería una receta, que esto sería una receta, es un documento legal. Es un documento legal que realiza el veterinario. Es un pedido de un fármaco que realiza el veterinario para el farmacéutico, al farmacéutico para el propietario. Y en el mismo hay que tomarlo como lo que es un documento legal, un papel serio que va a representar, que va a tener la responsabilidad del médico veterinario sobre el paciente. Entonces hay que tener conocimiento sobre la droga que vamos a indicar, sobre su farmacodinámica, sobre su posología, sobre su farmacocinética y demás. Y hay que ser responsables sobre el mismo, porque puede tener consecuencias negativas en caso que indiquemos algo que no esté correctamente. Y además de eso, los requisitos legales que debe cumplir esa receta, entonces, son los siguientes. Por un lado, tiene que estar escrito a mano, aunque hay recetas escritas a computadora hoy en día. Tienen que estar en el idioma oficial del país, en este caso español. Además, tiene que tener los datos del el veterinario, el nombre, el apellido, el número de matrícula, el sello, la firma, la dirección del local, el teléfono, los horarios de consulta. También tiene que tener la fecha y la letra, si en caso de ser escrita a mano, que en teoría es como uno de los requisitos, tiene que ser legible y bien clara, y tiene que estar escrita en lapicera. Y esos serían los requisitos. Después, con respecto a las partes de una receta, tenemos diferentes sectores. Acá tengo dos dibujos como para hacer referencia. Primero lo que vamos a tener es un sector donde tenemos la palabra, la abreviatura esta, que es una abreviatura latina, que hace referencia a la recíbase o despáchese, y esto se denomina superscripción. Sería esta, superscripción o preposición. Y como dije antes, significa recíbase o despáchese. Después tenemos la inscripción, que sería lo que está abajo, o asignación también es un sinónimo, donde ponemos el nombre del fármaco y la cantidad de la droga. Por ejemplo, Tafirol 1 miligramo. Y no hay que abreviar símbolos químicos o hacer abreviaturas que no sean oficiales. Después, otra parte de las recetas es la inscripción. Esta es la inscripción, donde estaba el fármaco con la cantidad. Y después está la instrucción. La instrucción o asignatura son las indicaciones que el médico le realiza al dueño del paciente para que la siga. Y en él está el tipo de fármaco, la forma farmacéutica del mismo, la frecuencia de administración y también la vía. Por ejemplo, acá pondría Tafirol 1 miligramo, aunque no se usa para animales, pero bueno, es un ejemplo. Y sería acá un comprimido de 1 miligramo, justamente, como decimos acá, cada 12 horas por vía oral, para que no haya dudas sobre la vía de administración tampoco, y no haya ningún detalle que ignoremos.
Y después hay una parte más, la cual solamente se encuentra en las recetas magistrales, en la cual que se llama suscripción o manipulación, para no confundírmelo con la superscripción, que era la parte del IRP. Pienso en esta frase: el farmacéutico está suscripto a Netflix, suscripción. ¿Y por qué? Porque la suscripción incluye la información que le indica el veterinario al farmacéutico para que elabore un fármaco que no está disponible en el mercado. Y en esa suscripción o manipulación hay la indicación de la base, del vehículo, del correctivo y del coadyuvante que necesita para poder generar ese preparado. Y entonces esas serían las partes anatómicas de la receta. Después, pasando a los tipos de receta que existen, esto después lo voy a explicar. Después, pasando a los tipos de receta que existen, tenemos la receta magistral, que era la que había nombrado, que tenía la parte de la suscripción o manipulación, además de las otras, que era la superscripción, la inscripción y la instrucción. Las recetas magistrales, entonces, son unas recetas donde el médico le indica al farmacéutico que realice un preparado a pedido, que no está disponible en el mercado. Después tenemos las recetas oficiales, donde el médico le pide al farmacéutico un preparado que está aprobado por autoridades sanitarias y se encuentra en la Farmacopea Nacional, Argentina en este caso. Y las específicas, en ella la receta, digamos, indica, o es un pedido justamente, de un producto comercial registrado. Registrado por su nombre. No termino de entender la diferencia entre estas dos, pero bueno, en este caso me imagino que, por ejemplo, acá nombran directamente el nombre oficial del laboratorio, digamos, en vez de la marca en vez de la droga. Pero bueno, eso es lo que yo supongo, tengo que preguntar. Y entonces, en este caso, tiene una fórmula cuantitativa que está diseñada por el veterinario, donde tiene todas las partes estas que habíamos dicho, que ya voy a nombrar de nuevo, y requiere la fórmula exacta, la forma farmacéutica y la cantidad. Después tenemos la oficial, que indica un preparado que se encuentra en la farmacopea y solamente requiere el nombre del preparado y las instrucciones implícitas. O sea, las instrucciones no... son implícitas. Y después, en el caso de las específicas, el producto es un fármaco que ya es comercial y solamente hay que poner el nombre registrado y el tipo de envase. Y con respecto a las recetas magistrales que habíamos dicho acá, esto era lo que el médico le indicaba en la parte de la suscripción. Indicaba la base, que es la droga principal que ejerce la acción terapéutica. Después tenemos el coadyuvante, que es el fármaco que coopera, o una sustancia que coopera y potencia la acción de la base. Después tenemos el correctivo, que mejora el sabor o la tolerancia física, el vehículo o excipiente, que es un disolvente o medio de transporte físico. Y también puede ser, esto es lo mismo. Y la suscripción o manipulación tiene que tener instrucciones exclusivas dirigidas al farmacéutico sobre cómo tiene que preparar la droga y la dosis por unidad. O sea, la dosis de cada una de estas cosas tiene que tener la cantidad exacta. Por eso se dice que es una fórmula cuantitativa. Y eso sería básicamente entonces los tipos de receta que existen: las magistrales, las oficiales y las específicas. Después hay dos términos que hay que tener en cuenta para no confundirnos, que sería el de los estupefacientes y el de los psicotrópicos. El estupefaciente es un fármaco que produce adicción o farmacodependencia, se dice también. Y estos se encuentran en las listas permitidas para veterinarios 2 y 3. Y los de la lista 1 tienen una prohibición absoluta. El uso y la comercialización de principios activos de lista 1 están estrictamente prohibidos por la medicina humana y veterinaria.
A ver si encuentro los de las listas. Acá están. Bueno, igual, de esto lo importante es saber qué es un estupefaciente y qué es un psicotrópico y la diferencia. Este genera farmacodependencia y este es un fármaco que genera un efecto sobre el sistema nervioso. O sea que modifica la actividad psíquica del individuo. Y hay una ley que indica de que los psicotrópicos y los estupefacientes tienen que ser formuladas por duplicado original y tienen que ser visados antes, previamente digamos, por la autoridad veterinaria. O sea que no se pueden comprar fácilmente. Acá tengo un dibujito como para terminar de entender, o sea, esto sería lo del original y del duplicado. Esto se lleva al colegio de veterinarios para que lo visen, para que sea visado. Y bueno, sí o sí hay que usar este tipo de recetas en el caso de los estupefacientes y también de los psicotrópicos. Y es más que nada para poder tener una trazabilidad de las drogas, a quién se las entrega y los datos del veterinario y de la persona a la que se le da las drogas para darle al animal. Después hay diferentes categorías del SENASA, el cual el SENASA sería el Servicio Nacional. Acá hay un dibujito para entender lo de las categorías, un dibujito general. El SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en Argentina. Y divide los fármacos en 4 categorías según el tipo de receta que hay que usar para poder indicarlos. Y tenemos los de categoría 1, que necesitan la receta veterinaria oficial y archivada, que son los que tienen máxima restricción. Estos son, por ejemplo, algunos psicotrópicos, eutanásicos, hormonales y anabolizantes que son para animales de consumo humano, anestésicos generales como la ketamina, miorrelajantes como la silacina, el éter gliceril guayacolato, tranquilizantes como la mepacina. Después están los de categoría 2, los cuales necesitan una receta archivada. O sea, en vez de la oficial archivada, esta solamente necesita que sea la oficial, la archivada, no el formulario oficial. O sea, los del 1 necesitaban que sea el formulario oficial y de acá aparte sea archivada, y en este caso solamente que sea archivada. Y en este caso tenemos algunos fármacos como el tramadol, hormonas y anabólicos en animales que no son de consumo, no son para consumo. Bueno, ya lo dije, el tramadol, la albufina, el butorfanol, que son analgésicos, beta agonistas. Y bueno, estos son los principios activos importantes en este caso. Y después están los de categoría 3, que son los fármacos que son de venta bajo receta veterinaria, que son, por ejemplo, las vacunas y los sueros. Es una receta simple. Todo producto farmacológico que no califique en las categorías 1, 2 y 4 de los psicotrópicos y de los estupefacientes. Y la receta tradicional, no requiere un archivo oficial por parte del Estado, pero valida la dispensación. O sea que se lo puede vender con la receta del mismo veterinario directamente. No hace falta que esté archivada tampoco. Y después están los de categoría 4, que son los de venta libre con asesoramiento veterinario, que son, por ejemplo, los antiparasitarios, los antisépticos, antieméticos, vitaminas. Y bueno, estos son como de venta más fácil. Y estas categorías indican los niveles de control que hay en la venta de estos fármacos. Por último está el término de metrología, la cual es la ciencia que se encarga del estudio de las mediciones
y sus usos. Y en este caso es importante, para poder prescribir los fármacos, conocer justamente los pesos y las medidas en que hay que indicarlos. Por ejemplo, los sólidos y semisólidos hay que expresarlos en peso, y las principales unidades que se usan son las de gramo, miligramo, y las drogas líquidas se expresan en volumen y la unidad principal es mililitro. Y algunas abreviaturas permitidas en la inscripción, que era una de las partes de la receta, era el AA, ANA, que es de cada uno, CS, que es cantidad suficiente, CSP, que es cantidad suficiente para, y unidades métricas como gramo, miligramo, mililitro.